Poder Judicial tal como está establecido en el temario, y vamos a ver dentro de la regulación jurídica dónde lo tenemos, el Poder Judicial, dónde está establecido. El Poder Judicial se encuentra establecido, en primer lugar, como decimos, en el título sexto de la Constitución y previsto en los artículos de 117 a 127. Pero no debemos olvidar una ley que es muy importante manejar para este tema, como es la Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial. Estas dos leyes son las que me van a mí a aportar información respecto a este tema. Por tanto, es recomendable tener estos textos normativos tanto para consulta como para su estudio. Sin más preámbulos, vamos a ver las características y principios, como hemos hablado, del tema que nos está ocupando. El tema que nos ocupa nos indica que nuestra Constitución, la de 1978, como hemos hablado, lo trata en el título sexto, el Poder Judicial, regulándolo en los artículos 117 a 127. Y lo que hemos hablado, la Ley Orgánica del Poder Judicial, nos lo va a indicar. Aquí debemos también hablar respecto a otro tipo de leyes que debemos tener en cuenta, como puede ser la Ley Orgánica 7/1988 de 28 de diciembre de los juzgados de lo penal, que modifica esa Ley Orgánica del Poder Judicial, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es dentro de la jurisdicción penal, es la que nos indica las pautas de procedimiento penal, es decir, nos indica los diferentes procedimientos que debemos seguir en cuanto nos movemos dentro de la jurisdicción penal, y nos indica qué tipo de procedimientos y qué, dentro de esos procedimientos, qué pasos se siguen hasta llegar a una sentencia, si las cuestiones que son objeto de estudio son susceptibles de encuadrarse dentro del Código Penal. No debemos olvidar tampoco la ley de demarcación y planta, que es la ley 38/1988 de 28 de diciembre, y también la Ley Orgánica 4/1987 de 15 de julio de la competencia y jurisdicción militar, y consecutivamente a esta la Ley 44/1998 de 15 de diciembre de planta y organización territorial de la jurisdicción militar. Bueno, respecto al artículo, vamos a empezar con el artículo 117 del Poder Judicial. Nos dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables, sometidos únicamente al imperio de la ley. Aquí tenemos varias cuestiones a tener en cuenta. La primera, que suele ser muy susceptible de pregunta de test, es que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. ¿Por quién? Pues por quien tiene la potestad, el Poder Judicial. ¿Y a través de quién? Pues por jueces y magistrados. ¿Qué van a ser? También esto es bastante preguntable en los test. Independientes, inamovibles, responsables y sometidos, cuidado, únicamente al imperio de la ley. Bueno, otra cuestión respecto a los jueces y magistrados es que nos indica que los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas o con garantías previstas en la ley. Es decir, lo que hemos hablado en su momento respecto a los derechos y deberes fundamentales. Esto lo podemos enlazar. Yo tengo un juez predeterminado por la ley, por tanto ya
me indica también dentro de este artículo que no puede ser separado, suspendido, trasladado ni jubilado, sino por las causas que vengan previstas en la ley con sus determinadas garantías. Es decir, puede ser separado por un expediente disciplinario o suspendido. Puede ser trasladado porque ha pedido una plaza, está en Cuenca y ha pedido una plaza en Madrid y hay una predeterminación establecida por la ley de un concurso, pues como cualquier funcionario que quiere concursar a esa plaza y que le trasladen a esa plaza y tiene opciones y le apetece y lo hace, o puede ser jubilado. Entonces, esto en cuanto al punto 2. En cuanto al punto 3, nos dice que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo este tipo de procesos nos dice que ¿quién lo va a tener? Es decir, el juez y los magistrados. Una cosa, juez y magistrado es lo mismo, salvo que se diferencia en la categoría. Es mayor categoría magistrado que juez. ¿Y cómo se consigue esa categoría? Pues con el paso de los años. Tú accedes a la judicatura como juez, pero con el paso de los años de servicio vas ascendiendo a magistrado. ¿De acuerdo? Simplemente es eso. Pero es lo mismo, juez o magistrado. Depende los años que hayan transcurrido dentro de tu carrera profesional. Como digo, nos indica que los juzgados, que el ejercicio de esa potestad, jurisdiccional, en todo tipo de procesos, juzgando y ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a juzgados y tribunales determinados por las leyes según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de que los únicos que tienen esa potestad, como hemos referido antes, para juzgar y ejecutar lo juzgado son los jueces o magistrados en el ejercicio de sus funciones. Juzgamos y luego, por ejemplo, si tenemos que condenar en un procedimiento penal a 5 años de prisión a un individuo porque entendemos que el juez entiende que ha cometido ese delito, lo que va a hacer es ejecutar esa sentencia, es decir, que entre en prisión a cumplir esa pena. Nos dice que evidentemente va a ser determinado por las leyes. ¿Por qué? Porque hemos hablado antes de la ley de demarcación y planta, de un juez predeterminado por la ley. Ya lo veremos cómo se organizan esos tribunales y llega el juez, es decir, el juez se le asigna un destino, llega ese destino, ya está predeterminado por la ley y ya tenemos el procedimiento, las leyes procesales, es decir, en cada jurisdicción, tanto la civil, la penal, la contenciosa administrativa, la social y la laboral, la laboral y la social es la misma, vamos a dividir esas jurisdicciones en la organización de los tribunales, de tal forma que cada jurisdicción sirve para una cosa. La civil pues, está enfocada pues, a cuestiones civiles, por ejemplo, pueden ser arrendamientos, pueden ser herencias, divorcios, separaciones, contratos, reclamaciones de cantidad. La penal está enfocada al Código Penal. La administrativa, todas las relaciones que tengamos con la administración pública, pues si tenemos una multa de tráfico, si tenemos que pedir una licencia, cualquier cuestión en la que intervenga una administración pública. Y la social está enfocada a los derechos y deberes respecto al empresario y el trabajador, ¿de acuerdo? Pues despidos, todo ese tipo de cuestiones. A su vez, cada jurisdicción, tanto la social, la administrativa, la civil y la penal, van a estar asociadas, como digo, a una ley de procedimiento, de tal forma que ya nos hemos referido antes, la penal va a estar asociada a la ley de enjuiciamiento criminal. Esa ley de enjuiciamiento criminal lo que nos va a decir es el procedimiento a seguir, el camino que se debe seguir por un principio de seguridad jurídica, en el cual el investigado, en este caso, sabe qué procedimientos, qué garantías tiene, que ya vienen predeterminadas en la ley. Lo que digo, esto debemos enlazarlo cuando estudiamos
el juez predeterminado por la ley, el derecho a tutela judicial efectiva, todo el principio de seguridad jurídica, el principio de legalidad. Tenemos esa seguridad, sabemos cómo va a ser trazado ese camino. Ya viene predeterminado por una ley. Exactamente igual, la jurisdicción civil, la que se encarga ya, como os digo, de contratos, divorcios y demás, se asociaría a la ley de enjuiciamiento civil. La ley administrativa, procedimiento de jurisdicción civil, procedimiento administrativo o jurisdicción administrativa más bien, sabemos que en el momento que entramos en el juzgado ya hablamos de, deciros que cuando hablo de procedimientos, hablo de procedimientos judiciales, es decir, la ley de enjuiciamiento civil es para procedimientos civiles judiciales, la ley de enjuiciamiento criminal para procedimientos penales dentro del ámbito judicial, la ley de procedimiento administrativo exactamente igual, cuando rebasamos la barrera del procedimiento administrativo, finaliza ese procedimiento administrativo y debemos o queremos acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Entonces, ya estaríamos entrando, como digo, en ese terreno de jurisdicción de ámbito judicial y nos vendría predeterminada ya la ley, ese procedimiento que debemos seguir nosotros y debe seguir los tribunales, claro. De ahí ese principio de seguridad jurídica y de legalidad. Exactamente igual con la jurisdicción social, en la cual nos hablaríamos del procedimiento destinado para ello, la ley procedimental laboral destinada para ello, que, como digo, entramos en el ámbito judicial para defender esos intereses, tanto una parte como la otra. Como digo, pues eso es lo que deriva o lo que podríamos exprimir de este punto tercero del artículo 117. En el punto 4 del artículo 117 de la Constitución nos indica que los juzgados y tribunales no van a ejercer más funciones que las señaladas en el apartado anterior y a las que expresamente sean atribuidas por ley y garantía de cualquier derecho. Pues bien, aquí nos indica que solo se van a dedicar a eso los jueces, a juzgar, que no es poco, y a ejecutar lo juzgado. Sí que es cierto que hablamos también de, la ley habla o de lo tiene atribuido funciones de registro civil. Entonces, esa es una, por ejemplo, de las funciones que vienen atribuidas por ley. El punto 5 nos habla del principio de unidad jurisdiccional dentro de la base de organización del funcionamiento de los tribunales y nos dice que va a regular aparte el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos, cuidado, de estado de sitio de acuerdo con los principios de la Constitución. ¿Qué estamos hablando? Ya veremos cómo se organiza el funcionamiento de los tribunales, cómo de una parte grande vamos dividiendo cómo sé yo dónde tengo que acudir, a qué juzgado tengo que acudir. Bueno, pues aquí nos indica eso, que habla del ámbito castrense. El ámbito castrense solo se va a dedicar al ámbito militar. Siempre que veamos ámbito castrense se refiere al ámbito militar y nos dice que va a regularse aparte. Dentro de la jurisdicción ordinaria, en el único juzgado donde se encuentra la jurisdicción ordinaria, por decirlo de alguna forma, y el ámbito castrense, el ámbito militar, es en el Tribunal Supremo. Hay una sala especial que se llama la Sala Quinta, que es la sala que se dedica a juzgar cuestiones militares. También tenemos que tener en cuenta, como digo, que el ámbito castrense también se va a cruzar dentro de esa jurisdicción militar en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. Aquí hay que tener en cuenta que suele también caer en preguntas de test que se prohíben los tribunales de excepción.